Para iniciar el tema del trazado de vectores, vamos a identificar primeramente los elementos que conforman un vector. El primero de ellos, punto de aplicación o también llamado origen. Es el punto donde se siente el efecto del vector. Magnitud es la cantidad o es la medida, o también se le llama intensidad del vector. En este caso, en las gráficas se representa por la longitud, lo largo del vector o de la flecha va a ser su magnitud. El tercer elemento será la dirección. La dirección es la línea de acción del vector. Generalmente se representa en grados. Y finalmente el cuarto elemento es el sentido, que va a estar representado por la punta de la flecha. El sentido puede ser positivo si ayuda al efecto que quiere hacer el vector, y va a ser negativo si es contrario. Por ejemplo, si el vector fuera una fuerza que quiere mover un automóvil, si la fuerza ayuda al movimiento del automóvil, pues el vector tendrá un sentido positivo, porque va en el mismo sentido que el movimiento. Pero si esa fuerza quiere detener el automóvil, entonces tendrá la flecha hacia atrás y va a ser un sentido negativo porque se opone al movimiento. Para realizar el trazo de vectores vamos a utilizar los ejes de coordenadas cartesianas, que como es conocido, pues está representado por dos líneas que se cruzan perpendicularmente. Tradicionalmente la línea horizontal se le llama eje de abscisas o de valores para X, y al eje vertical se le llama eje de ordenadas o de valores para Y. De tal manera que ambos ejes se cruzan formando un ángulo de 90 grados. El punto donde se cruzan las dos líneas se llama origen del plano cartesiano. Luego, convencionalmente, para los valores de la abscisa, o sea, valores de X, hacia la derecha del origen, se consideran positivos y hacia la izquierda valores negativos. De tal manera también en el eje de las ordenadas, hacia arriba del origen son positivos y hacia abajo del origen son considerados negativos. Igualmente, el eje forma un plano que tiene 4 espacios, cada uno se llama cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Para ubicación de los puntos en un cuadrante y hacer gráficas. De igual manera, el eje X empieza en el lado positivo, 0 grados. Luego acá arriba en el eje de ordenadas se forma el ángulo de 90 grados. En el lado negativo del eje X tenemos 180 grados. En el lado negativo del eje Y tenemos 270 grados. Y cuando se completa todo el círculo, regresa a 360 grados en el mismo punto donde inició. Si hiciéramos el trazo, pues nos quedaría de esta manera: 90 grados, 180 grados, 270 y 360. Para trazar vectores en el plano cartesiano, tenemos básicamente 5 pasos según este procedimiento. El primero de ellos, pues, es trazar el plano conforme a las características anteriores. Segundo, elegir la escala adecuada para nuestro trazo. Paso número 3,
marcar el ángulo que ya sabemos que corresponde a la dirección del vector. Número 4, trazar el vector. Lo largo del vector debe ser correspondiente a la escala que elegimos. El número 5, anotar sus elementos dentro de la gráfica. Bien, vamos a aplicar nuestro procedimiento al trazar un vector. Aquí tenemos el ejemplo número 1, trazar un vector A que es igual a 40 metros a 60 grados, un desplazamiento de 40 metros con una dirección de 60 grados. El primer paso pues es dibujar el plano cartesiano, ya lo tenemos ahí dibujado. Segundo paso del procedimiento, elegir la escala adecuada. La escala adecuada será un número por el cual vas a dividir esta cantidad y que te salga una medida adecuada a tu trazo. Si el trazo lo haces en tu cuaderno, en una hoja blanca, pues tendríamos que usar una escala, por ejemplo, de 1 a 10, que representa que 1 centímetro de tu trazo va a representar 10 metros del vector. De tal manera que ese vector A, que son 40, lo vamos a dividir entre 10, entonces tendríamos un trazo de 4 centímetros para que represente una magnitud de 40 metros. El siguiente paso es marcar el ángulo. Marcar el ángulo en el plano cartesiano. Recordemos que siempre el ángulo empieza a medirse del eje positivo de la X. Entonces aquí marcamos a un ángulo de 60 grados. Aquí está. 60 grados. Por ese punto va a pasar el vector. Y luego trazamos nuestro vector. Del origen, pasando por el punto del ángulo, donde marcamos el ángulo. ¿Cuánto va a medir? Pues en el trazo de ustedes debe medir 4 centímetros. Finalmente, pues ya anotamos los elementos. Aquí tenemos el punto de origen. Aquí tenemos el ángulo o dirección de 60 grados. La magnitud, pues ya ustedes la van a establecer de los 4 centímetros y la punta del vector. Este se llama vector A. Continuamos acá con el ejemplo 2, que nos pide trazar el vector B. El vector B es equivalente a 250 newton a 210 grados. Los newtons son unidades de fuerza. Bien, primeramente pues ya tenemos el plano cartesiano. Segundo paso del procedimiento pues será elegir la escala. En este caso, si son una cantidad de 250 newtons, pues podremos elegir una escala adecuada para un trazo en su cuaderno, en su hoja, de 1 a 50. Quiere decir que 1 centímetro del trazo va a representar 50 newtons. Entonces, para el vector B, 250 entre nuestra escala, pues tendrá que ser un trazo de 5 centímetros. Luego procedemos al siguiente paso, que nos pide marcar el ángulo. Hay que recordar que el ángulo se empieza a medir en la parte positiva del eje X. Acá arriba ya tenemos 90 grados. Acá en la parte izquierda del eje X, hacia los negativos, ya tenemos marcados fijos 180 grados.
nuestro transportador no funciona de esta forma, tendremos que girarlo para completar los 210 grados. Si ya tenemos 180, colocamos nuestro transportador y sumamos 190, 200 y 210. Se le van a sumar 30 grados más para hacer el trazo de 210, 180 más 30, 210 grados. Y luego procedemos a dibujar nuestro vector. ¿Cuál va a ser la medida del vector? Pues en el trazo de ustedes debe medir 5 centímetros. Y finalmente, pues anotamos los elementos. Este es el vector B. Este es su punto de origen y este es su ángulo, que son 210 grados.